¿Por qué mi nuera me miraba con esa mezcla de desprecio y cansancio cada vez que ofrecía mi ayuda? Sentada en la sala de su pequeño departamento en Querétaro, con el sol de la tarde colándose por las cortinas deshiladas, sentía que mis palabras se deshacían en el aire. El llanto del bebé, mi nieto Emiliano, resonaba desde la cuna en la habitación contigua, un eco que me apretaba el pecho. Había criado a 3 hijos con mis manos, con remedios que aprendí de mi madre, pero para Sofía, mi nuera, todo eso era anticuado, como si mi vida entera fuera un libro viejo que no valía la pena abrir. Quería acercarme, tenderle una mano, pero cada intento parecía cavar un abismo más profundo entre nosotras. La tensión en su rostro, el silencio que dejaba caer tras mis consejos, me hacían dudar de mí misma, algo que no había sentido en años. El mercado de la colonia, con su bullicio de vendedores ofreciendo aguacates y el aroma a cilantro fresco, siempre había sido mi refugio. Pero ese día, mientras cargaba una bolsa de naranjas, no podía dejar de pensar en Sofía y en cómo su rechazo me hería. Recordé cuando mi suegra me enseñó a calmar a mis hijos con un té de manzanilla suave, una receta que ahora parecía ridícula para alguien como ella, tan moderna, con su celular lleno de aplicaciones para bebés. Mis pasos resonaban en las calles empedradas, y el calor del mediodía me hacía sudar, pero lo que más pesaba era la sensación de no ser suficiente. ¿Acaso mis años de experiencia como madre no valían nada? La idea de que mi nieto creciera sin mi cariño, sin mis historias, me llenaba de una tristeza que no podía nombrar. De vuelta en casa, mientras ponía las naranjas en un cesto de mimbre, mi esposo, Arturo, me observó desde el sillón con ese gesto suyo, entre preocupado y resignado. «Déjala, Carmen, ya aprenderá sola», dijo, pero sus palabras no calmaban la inquietud que me carcomía. Afuera, los niños jugaban en la calle. Sus risas se mezclaban con el sonido de un acordeón lejano, y yo me preguntaba si Sofía alguna vez me dejaría entrar en su mundo. No era solo por el bebé, era por todo lo que yo quería darle, todo lo que había guardado en mi corazón para mi familia. Esa noche, mirando las estrellas desde el patio, decidí que no me rendiría. Algo en mí, quizás la misma terquedad que me había sacado adelante toda la vida, me decía que aún había una manera de llegar a ella, aunque no sabía cómo. El sábado siguiente, llevé un pozolito a casa de Sofía, con la esperanza de romper el hielo. El olor a maíz y carne llenaba la cocina, un aroma que siempre había unido a mi familia. Pero cuando toqué la puerta, Sofía abrió con el ceño fruncido, el cabello desordenado y ojeras marcadas. «Carmen, no es un buen momento», dijo casi sin mirarme, mientras Emiliano lloraba en sus brazos. Intenté sonreír, ofrecer el pozole, pero ella apenas lo tomó y murmuró un «gracias» seco antes de cerrar la puerta. Me quedé ahí, con las manos vacías, sintiendo que el calor del guiso no había servido de nada. El rechazo dolía más de lo que esperaba, como si mi esfuerzo fuera una moneda sin valor. Caminé de regreso a casa bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Las calles de la colonia, normalmente llenas de vida, se sentían opacas, como si el mundo reflejara mi desánimo. Pensé en mi hija mayor, Laura, que vivía en Guadalajara y siempre me pedía consejos por teléfono. ¿Por qué con Sofía era tan diferente? Recordé sus comentarios sarcásticos sobre mis remedios de abuelita, como si mi forma de criar fuera un chiste. Pero yo no era ninguna ignorante. Había aprendido a leer el llanto de un bebé, a saber cuándo necesitaba calor o comida. Sin embargo, cada vez que intentaba compartir eso con Sofía, sentía que ella levantaba un muro. La idea de ser una extraña para mi nieto me apretaba el corazón. En casa, mientras doblaba ropa en el patio, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Sofía cerrándome la puerta. Arturo, regando sus cactus, notó mi silencio. «No te lo tomes personal, Carmen. Es joven, está cansada», dijo, pero sus palabras no aliviaban el nudo en mi pecho. Me senté en una silla de plástico, mirando las bugambilias que trepaban por la barda, y me pregunté si estaba siendo demasiado insistente. Tal vez Sofía tenía razón, y mis métodos eran cosa del pasado. Pero entonces, ¿por qué sentía que mi experiencia,
Mi amor, ¿aún tenían algo que ofrecer? Decidí que volvería a intentarlo, aunque no sabía si sería bienvenida. Además de Sofía y Emiliano, mi mundo giraba alrededor de mi familia y algunos vecinos que eran como de la casa. Arturo, mi esposo desde hace 40 años, era un hombre callado pero firme, siempre con un consejo práctico, aunque a veces demasiado simplista. Luego estaba Laura, mi hija mayor, que me mandaba fotos de sus gemelos y me hacía reír con sus historias. También estaba mi vecina Rosa, una viuda de 60 años que siempre me acompañaba al mercado y me escuchaba sin juzgar. Y por último, mi hijo Javier, el papá de Emiliano, que trabajaba largas horas en una fábrica y dejaba casi todo el cuidado del bebé a Sofía. Cada uno, a su manera, era un pilar en mi vida, pero con Sofía sentía que no encajaba. Sofía era diferente a todos. Joven, de 27 años, con el cabello liso y largo que siempre llevaba suelto, tenía una energía inquieta, como si nunca pudiera relajarse. Había estudiado administración, pero ahora se dedicaba al bebé y a pequeños trabajos desde casa. Al principio, cuando Javier la trajo a conocer, me pareció encantadora, con su risa fácil y sus historias de la universidad. Pero desde que nació Emiliano, algo cambió. Sus respuestas se volvieron cortantes, y sus ojos, que antes brillaban, ahora parecían apagados por el cansancio. Quería entenderla, ayudarla, pero cada vez que lo intentaba, sentía que ella me veía como una intrusa, no como familia. Rosa, mi vecina, fue la primera en notar mi frustración. Esa tarde, mientras tomábamos café en su cocina, con el aroma a pan dulce llenando el aire, le conté lo del pozole y la puerta cerrada. «Dale tiempo, Carmen. Ser madre es duro. Y más cuando eres nueva», dijo, mientras cortaba un pedazo de concha. Sus palabras eran un consuelo, pero también un recordatorio de lo lejos que me sentía de Sofía. Pensé en Javier, siempre tan ocupado, y en cómo él tampoco parecía notar la tensión entre su esposa y yo. Me prometí hablar con él, aunque temía que no entendiera. Mientras tanto, el llanto de Emiliano seguía resonando en mi cabeza, como una llamada que no sabía cómo responder. La siguiente vez que visité a Sofía, llevé una cobijita de lana que tejí para Emiliano. Pensé que un regalo hecho a mano podría suavizar las cosas. Pero cuando le mostré la cobija, Sofía la miró apenas y dijo, «Es bonita, pero no la necesitamos. Tenemos una térmica que regula la temperatura». Su tono no era cruel, pero había algo en su voz, una superioridad que me hizo sentir pequeña. Intenté hablar del bebé, sugerir un masaje con aceite de almendras para calmarlo, pero ella me cortó. «Ya consulté con el pediatra, Carmen. Todo está bajo control». Me quedé callada, sintiendo que mis palabras no tenían peso, como si mi presencia fuera un estorbo. De camino a casa, el aire fresco de la tarde no aliviaba la quemazón en mi pecho. Recordé cómo Sofía, en los primeros meses de embarazo, me pedía recetas o consejos para las náuseas. Ahora, parecía que solo me toleraba por ser la madre de Javier. Pensé en sus comentarios, siempre con un dejo de condescendencia, como si quisiera recordarme que ella sabía más. No era solo rechazo, era como si intentara mantenerme a distancia, asegurarse de que no tuviera influencia sobre Emiliano. Me pregunté si era por orgullo, por inseguridad o por algo más que no podía ver. La duda me carcomía, pero no quería rendirme. Esa noche, mientras preparaba mole en la cocina, el olor a chocolate y chiles me trajo recuerdos de mi madre, que siempre decía que la familia se construye con paciencia, pero con Sofía, la paciencia no parecía suficiente. Arturo, al verme pensativa, me preguntó qué pasaba. Le conté lo de la cobija y él suspiró. Tal vez quiere demostrar que puede sola. Sus palabras tenían sentido, pero no calmaban la sensación de que Sofía estaba trazando una línea que yo no podía cruzar. Decidí que la próxima vez sería más directa, aunque temía que eso empeorara las cosas. Algo en su actitud me decía que esto apenas comenzaba. Un mes después, las cosas no mejoraron. Fui a casa de Sofía para dejar un bote de atole que había preparado, pensando que algo cálido podría ayudarla con las noches largas. Pero cuando llegué, la encontré discutiendo por teléfono, con Emiliano llorando en la cuna.
No, mamá, no voy a usar esas hierbas. Ya te dije que no funcionan, gritó antes de colgar. Al verme, su rostro se endureció. Carmen, no te avisé que vendrías, dijo como si yo fuera una extraña. Intenté ignorar su tono y le ofrecí el atole, pero ella lo dejó en la mesa sin siquiera mirarlo. La tensión en el aire era tan densa que apenas podía respirar. De regreso a casa, el camino se sentía más largo de lo normal. Las jacarandas comenzaban a florecer, sus flores moradas cubriendo las banquetas, pero ni siquiera eso me levantaba el ánimo. Pensé en la llamada de Sofía con su madre. ¿También la rechazaba a ella? Me dolía imaginar que no era solo conmigo, pero al mismo tiempo me frustraba que no aceptara ayuda de nadie. Recordé las noches en que mi madre me enseñó a envolver a mis hijos para que durmieran mejor, y cómo eso siempre funcionó. ¿Por qué Sofía era tan terca? La idea de que Emiliano estuviera sufriendo por su orgullo me llenaba de impotencia. En casa, mientras pelaba papas para la cena, no podía dejar de darle vueltas al asunto. Rosa vino a visitarme, trayendo un pedazo de pastel de 3 leches. Le conté lo que pasó, y ella frunció el ceño. Suena como si estuviera tratando de probar algo, Carmen. Tal vez siente que todos la juzgan. Sus palabras me hicieron pensar. ¿Y si Sofía se sentía atrapada, no solo por el bebé, sino por las expectativas de todos? Decidí que intentaría hablar con ella, no como suegra, sino como alguien que también había sido madre joven. Pero la idea de otro rechazo me ponía los nervios de punta. El verdadero obstáculo no era solo el rechazo de Sofía, sino su necesidad de controlarlo todo. Cada vez que intentaba acercarme, ella encontraba una forma de desviar la conversación o de hacerme sentir que mis ideas no eran bienvenidas. Una tarde, mientras le llevaba un ungüento casero para las rosaduras de Emiliano, la vi revisando un grupo de mamás en su celular, discutiendo fórmulas y pañales de marca. Carmen, ya tengo todo lo que necesito, dijo, sin siquiera probar el ungüento. Su tono era cortante, como si quisiera dejar claro que ella era la única autoridad en la vida de su hijo. Pensé en eso mientras caminaba por el parque de la colonia, donde los niños jugaban en los columpios y el olor a elotes asados llenaba el aire. Sofía no era cruel, pero su actitud me hacía sentir inútil. Recordé una vez, antes de que naciera Emiliano, cuando me pidió ayuda para organizar la ropita del bebé. Entonces parecía valorar mi opinión. Ahora, era como si quisiera borrar cualquier rastro de mi influencia. Me pregunté si era por Javier, que siempre estaba ausente, o por su propia madre, que parecía presionarla desde lejos. Fuera lo que fuera, su terquedad estaba creando un muro que no sabía cómo derribar. Esa noche, mientras bordaba un mantel en la sala, le conté a Arturo lo del ungüento. Él se rió, diciendo, «Esa muchacha es como tú de joven, Carmen, puro carácter». Pero no era solo carácter. Era como si Sofía viera mi ayuda como una amenaza, como si aceptar un consejo significara admitir que no podía sola. Decidí hablar con Javier, aunque sabía que él evitaría el tema. Mientras tanto, el llanto de Emiliano seguía resonando en mi memoria, un recordatorio de que, aunque Sofía no lo quisiera, yo seguía siendo parte de esa familia. Algo tenía que cambiar, pero no sabía qué. La presión de ser rechazada una y otra vez empezaba a pesarme. Cada visita a casa de Sofía era como caminar sobre cáscaras de huevo, temiendo decir algo que la molestara. Una mañana, mientras llevaba un biberón de agua de Jamaica para Emiliano, la encontré más agotada que nunca, con los ojos rojos de tanto llorar. Intenté hablarle, preguntarle si estaba bien, pero ella me cortó. «No necesito que me soluciones la vida, Carmen». Sus palabras me dolieron, pero lo que más me dolió fue ver a Emiliano inquieto, como si él también sintiera la tensión. Me pregunté si estaba siendo egoísta al insistir, o si debía seguir intentando por el bien de mi nieto. Caminando de regreso, el sol quemaba y el polvo de las calles se pegaba a mis sandalias. Pensé en mi madre, que siempre decía que el amor de una abuela es un puente, no una carga. Pero con Sofía, sentía que ese puente se derrumbaba. Me debatía entre seguir ofreciendo ayuda o alejarme para no empeorar las cosas. La idea de dejar a Emiliano sin mi cariño me rompía el alma, pero también me preguntaba si Sofía tenía derecho a criar a su hijo como quisiera. ¿Estaba yo imponiéndome? La duda me carcomía,
Y por primera vez en años, sentí que no sabía cuál era el camino correcto. En casa, mientras molía maíz para tortillas, Rosa vino a verme. Le conté lo que pasó, y ella me miró con seriedad. Carmen, no puedes forzarla a quererte, pero tampoco puedes dejar de ser quien eres. Sus palabras me dieron una chispa de claridad. Decidí que seguiría ayudando, pero de una forma más sutil, sin esperar que Sofía me lo agradeciera. Tal vez, con el tiempo, ella misma se daría cuenta de que no era una competencia. Pero la incertidumbre de no saber si funcionaría me dejaba un nudo en el estómago. Decidí probar un enfoque diferente. En lugar de llevar cosas o dar consejos, invité a Sofía a casa para comer tamales. Pensé que un ambiente relajado, con la familia reunida, podría suavizar las cosas. Preparé todo con cuidado. Tamales de rajas, atole de vainilla y hasta puse flores frescas en la mesa. Pero cuando Sofía llegó, apenas probó la comida y se pasó la mayor parte del tiempo mirando su celular. Gracias, Carmen. Pero Emiliano está inquieto. Mejor me voy, dijo. Y se fue antes de que pudiéramos hablar. Me quedé recogiendo los platos, sintiendo que mi esfuerzo había sido en vano. De camino al mercado al día siguiente, el aroma a pan recién horneado no logró levantarme el ánimo. Pensé en lo que había pasado, y me di cuenta de que estaba intentando forzar una conexión que Sofía no quería. Me dije a mí misma que debía aceptarlo, que tal vez ella nunca me necesitaría, pero en el fondo no podía creerlo. Recordé cuando Javier era bebé y cómo mi suegra me ayudó a superar las noches largas. ¿Por qué Sofía no podía ver que yo solo quería lo mismo? La idea de rendirme me dolía, pero seguir insistiendo parecía inútil. En casa, mientras regaba las plantas, Arturo me encontró mirando al vacío. Carmen, no puedes cambiar a la gente, dijo, y aunque tenía razón, sus palabras no aliviaban mi frustración. Rosa, que pasó a dejarme unas tortillas, me sugirió que le diera espacio a Sofía, pero que no dejara de estar presente. Decidí seguir su consejo, pero la sensación de que estaba perdiendo a mi nieto me perseguía. Me prometí que esperaría, aunque cada día sin ver a Emiliano sentía como una pequeña derrota. Una noche, Javier llegó a casa inesperadamente, con el rostro tenso. Mientras tomábamos café en la cocina, me contó algo que me dejó helada. Sofía estaba agotada, al borde del colapso, pero se negaba a pedir ayuda porque sentía que todos la juzgaban. Mamá, ella piensa que tú quieres controlarla, dijo, y sus palabras fueron como un golpe. Nunca había sido mi intención, pero ahora entendía por qué Sofía me mantenía a distancia. Me sentí culpable, pero también frustrada. ¿Cómo podía pensar eso cuando todo lo que quería era ayudar? El llanto de Emiliano, que Javier mencionó, seguía siendo constante, y eso me rompió el corazón. Caminando por el mercado al día siguiente, el bullicio de los vendedores no lograba distraerme. Pensé en Sofía, sola en su departamento, luchando por ser la madre perfecta. Recordé mis propios días como madre joven, cuando sentía que el mundo me observaba. Tal vez Sofía no me veía como una aliada, sino como otra presión más. La revelación de Javier me hizo darme cuenta de que no era solo su orgullo, era miedo. Miedo a fallar, a no ser suficiente. Por primera vez, sentí empatía por ella, pero también una urgencia de hacer algo antes de que se hundiera más. En casa, mientras cosía un cojín, le conté a Rosa lo que Javier dijo. Ella asintió como si lo hubiera sospechado. Carmen, a veces la gente rechaza lo que más necesita porque no sabe cómo pedirlo. Sus palabras me dieron una idea. Tal vez, en lugar de ofrecer ayuda, podía mostrarle a Sofía que no estaba sola. Decidí escribirle una carta, algo sencillo, donde le contara mi propia experiencia como madre. Pero la duda de si la leería o si la tomaría a mal me mantenía en vilo. Sin pensarlo demasiado, escribí la carta esa misma noche. En ella, le conté a Sofía cómo me sentí cuando nació Javier, cómo a veces lloraba de cansancio, pero también cómo mi suegra me ayudó sin juzgarme. Le dije que no quería controlarla, solo estar ahí para ella y Emiliano. Al día siguiente, fui a su casa y dejé la carta en el buzón, con el corazón acelerado. No sabía si era lo correcto, pero sentía que debía hacer algo. Mientras caminaba de regreso, el viento fresco de la mañana me hacía temblar, o tal vez era el miedo de haber cruzado una línea.
El resto del día fue una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era Sofía, pero no llamó. Fui al mercado, compré verduras, cociné, pero mi mente estaba en esa carta. Imaginé a Sofía leyéndola y tirándola a la basura, o peor, enojándose más. Recordé su rostro cansado, sus respuestas cortantes, y me pregunté si había sido demasiado directa. Pero también pensé en Emiliano, en su llanto, y en cómo quizás mi carta podría ser el puente que necesitaba. La espera era insoportable, y por primera vez me sentí vulnerable, como si hubiera puesto mi corazón en sus manos. En casa, mientras fregaba los trastes, Rosa vino a verme. Le conté lo de la carta, y ella sonrió. «Hiciste bien, Carmen. A veces hay que arriesgarse». Pero su optimismo no calmaba mi ansiedad. Arturo, al verme tan inquieta, me abrazó y dijo: «Si no funciona, al menos lo intentaste». Sus palabras eran un consuelo, pero no podía dejar de pensar en Sofía. Decidí que, si no respondía en unos días, iría a hablar con ella cara a cara. La idea me aterraba, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Al tercer día, Sofía me llamó. Su voz era temblorosa, pero no sonaba enojada. «Leí tu carta, Carmen. No sé qué decir», dijo, y luego colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sin saber si eso era bueno o malo. Decidí aprovechar la apertura y llevé una canasta con frutas y un remedio de manzanilla para Emiliano. Cuando llegué, Sofía me dejó pasar, pero la tensión seguía ahí. Intenté hablarle de la carta, pero ella cambió el tema, diciendo que estaba ocupada. Acepté su silencio, pero al irme, noté que el remedio seguía en la mesa, intacto. Sentí una mezcla de esperanza y frustración. De camino a casa, las calles estaban llenas de niños jugando, pero yo apenas los veía. Pensé en la llamada de Sofía, en su voz insegura. Era un paso, pero no el que esperaba. Me pregunté si estaba siendo demasiado impaciente o si ella simplemente no estaba lista para dejarme entrar. Recordé lo que Rosa dijo sobre el tiempo, pero también pensé en Emiliano, que seguía creciendo sin mi cariño. La idea de esperar indefinidamente me angustiaba, pero también sabía que forzar las cosas podía alejarla más. Estaba atrapada entre mi deseo de ayudar y el respeto por su espacio. En casa, mientras preparaba café, le conté a Arturo lo que pasó. Él se rió y dijo: «Carmen, siempre quieres arreglar todo de un jalón». Pero esta vez, no era tan simple. Rosa, que vino a visitarme, me sugirió que siguiera mostrando interés sin presionar. Decidí que le mandaría mensajes cortos, preguntando por Emiliano, sin esperar respuestas. Pero la incertidumbre de no saber si estaba ganando terreno o perdiendo el tiempo me mantenía despierta por las noches. Una semana después, ocurrió algo que no esperaba. Javier me llamó, furioso, diciendo que Sofía se había quejado de mi insistencia. Según él, la carta y mis visitas la hacían sentir presionada, como si yo estuviera cuestionando su forma de ser madre. Me quedé sin palabras. Pensé que la carta era un gesto de amor, no una crítica. El tono de Javier, normalmente calmado, estaba lleno de reproche. «Mamá, déjala en paz, por favor», dijo antes de colgar. Me senté en la sala, con las manos temblando, sintiendo que todo mi esfuerzo se había derrumbado. Caminando por el parque al día siguiente, el canto de los pájaros me parecía una burla. Pensé en Sofía, en cómo había malinterpretado mi carta. O peor, la había usado para pintar una imagen de mí como una suegra entrometida. Me dolía que Javier, mi propio hijo, tomara su lado sin siquiera preguntarme. Recordé las veces que lo abracé de niño, que lo cuidé cuando estaba enfermo. ¿Cómo podía pensar que quería hacerle daño a su familia? La traición, aunque no intencional, me cortaba como un cuchillo. Por primera vez, consideré rendirme. En casa, mientras doblaba ropa, Rosa vino a verme. Le conté lo que pasó, y ella frunció el ceño. «Carmen, esto no es traición, es confusión. Sofía está perdida, y Javier solo quiere protegerla». Sus palabras me hicieron pensar, pero no aliviaban el dolor. Arturo, al verme tan callada, me dijo: «No puedes controlar lo que piensen, pero sí cómo actúas». Decidí que, a pesar de todo, no me alejaría de Emiliano, pero primero necesitaba hablar con Javier y aclarar las cosas.
aunque temía que eso empeorara todo. Al día siguiente, fui a casa de Javier y Sofía sin avisar. No podía seguir dejando que las cosas se acumularan. Cuando Javier abrió la puerta, su rostro se tensó, pero lo enfrenté con calma. Hijo, necesito que me escuches. No estoy aquí para pelear, pero no voy a dejar que pienses que quiero hacerles daño. Sofía, que estaba en la sala con Emiliano, se acercó, y por primera vez vi un destello de culpa en sus ojos. Les hablé de mi carta, de mi intención de ayudar, y de cómo me dolía ser vista como una intrusa. Javier bajó la mirada, y Sofía se quedó callada, pero la tensión era palpable. De regreso a casa, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Pensé en la conversación, en cómo Javier prometió hablar con Sofía, pero también en cómo ella no dijo nada. Había dicho lo que necesitaba, pero no sabía si había cambiado algo. Recordé las veces que enfrenté problemas en mi vida, como cuando perdí mi primer trabajo y tuve que empezar de cero. Siempre había encontrado fuerza en ser honesta, pero esta vez, la honestidad me dejaba vulnerable. La idea de que Sofía pudiera seguir rechazándome me asustaba, pero también sentía un alivio extraño, como si hubiera recuperado una parte de mí. En casa, mientras preparaba té, Rosa vino a verme. Le conté lo que pasó, y ella sonrió. Carmen, a veces hay que sacudir el avispero para que las cosas se muevan. Arturo, que estaba leyendo el periódico, añadió, hiciste bien en hablar, pero ahora déjalos pensar. Sus palabras me dieron esperanza, pero también me recordaron que el camino seguía siendo incierto. Decidí que, pase lo que pase, seguiría siendo yo, una abuela que ama a su nieto, sin importar los muros que tuviera que enfrentar. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Javier me llamó para disculparse, diciendo que había hablado con Sofía y que ella estaba procesando las cosas. Pero Sofía no me buscó, y eso me dejó en un limbo emocional. Me sentía aliviada por haber hablado, pero también culpable por haber causado un conflicto. En el mercado, mientras compraba jitomates, una vecina comentó que había visto a Sofía en la farmacia, comprando medicinas para Emiliano. La idea de que el bebé estuviera enfermo y yo no lo supiera, me llenó de angustia. ¿Había empeorado las cosas al confrontarlos? Caminando por la colonia, el aroma a tortillas recién hechas me trajo recuerdos de mi infancia, cuando mi madre me enseñó a ser fuerte. Pero esta vez, la fuerza no era suficiente. Me debatía entre acercarme a Sofía o darle espacio. Pensé en Emiliano, en su carita, y en cómo cada día que pasaba sin verlo me dolía más. La confrontación me había dado claridad, pero también me había dejado expuesta. Por primera vez, me pregunté si mi amor por mi nieto estaba causando más daño que bien. La duda era como un peso que no podía soltar. En casa, mientras cosía un vestido para Laura, Rosa vino a visitarme. Le conté cómo me sentía y ella me tomó de la mano. Carmen, hiciste lo que tenías que hacer. Ahora confía en que las cosas se arreglarán. Arturo, que estaba arreglando una silla, añadió, la familia siempre encuentra el camino. Sus palabras eran un consuelo, pero la espera me estaba desgastando. Decidí que seguiría enviando mensajes a Sofía, preguntando por Emiliano, pero sin presionar. Era lo único que podía hacer, aunque el silencio de su parte me rompía el corazón. Una semana después, la situación empeoró. Sofía me mandó un mensaje diciendo que necesitaba espacio y que, por ahora, prefería que no la visitara. No es personal, Carmen, pero estoy abrumada, escribió. Leer esas palabras fue como recibir un golpe. Me senté en el patio, mirando las bugambilias, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Sentí que todo mi esfuerzo, mi amor, había sido en vano. La idea de no ver a Emiliano, de no ser parte de su vida, me hundía en una tristeza que no podía controlar. ¿Había perdido a mi nuera y a mi nieto para siempre? Caminando por el mercado al día siguiente, el bullicio me resultaba insoportable. Compré lo necesario y me fui rápido, incapaz de hablar con nadie. Pensé en Sofía, en cómo su mensaje sonaba final, como si hubiera cerrado la puerta para siempre. Recordé las veces que intenté acercarme, las cosas que hice por ella, y me pregunté si había sido una tonta.
Tal vez Arturo tenía razón, y debía dejarla en paz. Pero la idea de rendirme, de no luchar por mi nieto, me rompía el alma. Estaba al borde de un abismo emocional, y no sabía cómo salir. En casa, mientras fregaba los trastes, Rosa vino a verme. Notó mis ojos rojos y me abrazó sin decir nada. Cuando le conté lo del mensaje, ella suspiró. Carmen, esto no es el final. A veces, la gente necesita caerse para levantarse. Arturo, que estaba en el patio, añadió, dale tiempo pero no te apagues. Sus palabras me dieron un pequeño destello de esperanza, pero la tristeza seguía ahí. Decidí que, por ahora, me enfocaría en mí, en mis plantas, en mi familia. Pero el dolor de no saber si volvería a ver a Emiliano me acompañaba como una sombra. Unos días después, algo cambió. Mientras regaba mis geranios, recibí una llamada de Sofía. Su voz era diferente, suave, casi rota. Carmen, ¿puedes venir? Emiliano no para de llorar, y no sé qué hacer. Colgué el teléfono con el corazón acelerado y corrí a su casa. Cuando llegué, la encontré exhausta, con Emiliano en brazos, ambos al borde de las lágrimas. Sin pensarlo, tomé al bebé y le di un masaje con aceite de almendras, como mi madre me enseñó. Para mi sorpresa, Emiliano se calmó casi de inmediato. Sofía me miró, no con desprecio, sino con una mezcla de alivio y asombro. De regreso a casa, el cielo estaba lleno de estrellas, y por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Pensé en lo que había pasado, en cómo un remedio tan simple había hecho la diferencia. Recordé las palabras de Rosa sobre el tiempo, y entendí que Sofía no me había rechazado por maldad, sino por miedo. No era una victoria completa, pero era un comienzo. Me pregunté si esto cambiaría las cosas, o si sería solo un momento pasajero. Pero por ahora, la imagen de Emiliano tranquilo en mis brazos era suficiente para seguir adelante. En casa, mientras preparaba café, le conté a Arturo lo que pasó. Él sonrió y dijo, «Te dije que la familia siempre encuentra el camino». Rosa, que vino a visitarme, añadió, «Carmen, esto es solo el principio». Sus palabras me dieron fuerza, pero también me recordaron que el camino seguía siendo frágil. Decidí que, de ahora en adelante, estaría ahí para Sofía, pero sin forzar nada. La experiencia de esa noche me había enseñado que el amor, a veces, solo necesita una oportunidad para brillar. Después de esa noche, tomé una decisión. Estaría presente para Sofía, pero dejaría que ella marcara el ritmo. No quería repetir los errores del pasado, presionándola o esperando que me aceptara de inmediato. Al día siguiente, le mandé un mensaje corto. «Si necesitas algo, aquí estoy. No hay prisa». No respondió, pero no me desanimé. Fui al mercado, compré hierbas frescas y preparé un té de manzanilla para llevarle después. Esta vez, no era solo por Emiliano, era por ella, por construir un puente que no se derrumbara. Sentía una calma nueva, como si hubiera encontrado mi lugar. Caminando por la colonia, el aroma a flores de cempasúchil me envolvía. Pensé en mi madre, en cómo ella siempre sabía cuándo insistir y cuándo esperar. Decidí que mi amor por Emiliano y Sofía no dependía de su aprobación, sino de mi compromiso con ellos. Recordé las veces que me sentí rechazada, y entendí que no era personal. Era Sofía lidiando con sus propios demonios. Mi decisión de ser paciente, de no rendirme pero tampoco forzar, me daba una fuerza que no había sentido antes. Por primera vez, me sentía en paz con lo que podía ofrecer. En casa, mientras bordaba un mantel, Rosa vino a verme. Le conté mi decisión, y ella asintió. «Carmen, eso es madurez, querer sin exigir». Arturo, que estaba arreglando un mueble, añadió, «Siempre has sido la raíz de esta familia». Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de responsabilidad. Sabía que el camino con Sofía no sería fácil, pero estaba lista para caminarlo. Decidí que, pase lo que pase, mi amor sería constante, como las bugambilias que nunca dejaban de florecer. Los días siguientes, puse mi decisión en acción. Fui a casa de Sofía con el té de manzanilla y, esta vez, ella me invitó a pasar. No hablamos mucho, pero me dejó cargar a Emiliano mientras ella descansaba.
Le conté una historia de cuando Javier era bebé, y por primera vez vi una sonrisa genuina en su rostro. No era una reconciliación total, pero era un paso. Cada visita, cada pequeño gesto, era una forma de mostrarle que no estaba sola. Sentía que, poco a poco, estaba derribando el muro que nos separaba. Caminando por el parque, el sonido de los pájaros me hacía sentir ligera. Pensé en cómo había cambiado mi enfoque, en cómo dejar de esperar gratitud me había liberado. Recordé las noches en que dudé de mí misma, y entendí que mi fuerza no estaba en ser aceptada, sino en seguir adelante. Sofía comenzó a llamarme más, pidiéndome consejos pequeños, como cómo calmar a Emiliano o qué cocinar. Cada llamada era una victoria, no porque ella me necesitara, sino porque estábamos construyendo algo nuevo. Me sentía más fuerte, más segura de mi lugar en la familia. En casa, mientras preparaba mole, Rosa vino a visitarme. Le conté cómo estaban cambiando las cosas, y ella me abrazó. Carmen, eso es amor de verdad. Arturo, que estaba en el patio, añadió, siempre supe que lo lograrías. Sus palabras me hacían sentir que no estaba sola en este camino. Decidí que seguiría siendo un apoyo para Sofía, pero también para mí misma, cuidando mi propio corazón. La transformación no era solo de Sofía, era mía, y eso me llenaba de una alegría tranquila. Con el tiempo, Sofía y yo encontramos un nuevo equilibrio. No éramos las mejores amigas, pero ya no había tensión. Ella me llamaba casi todos los días, pidiéndome consejos o simplemente para charlar. Una tarde, mientras tomábamos café en su sala, me confesó que al principio se sentía juzgada, no solo por mí, sino por todos. No quería fallar, Carmen, pero tu paciencia me enseñó que no tengo que hacerlo todo sola. Sus palabras fueron como un bálsamo, y por primera vez sentí que éramos familia de verdad. Emiliano, jugando en el suelo, era el lazo que nos unía. Caminando por la colonia, el sol de la tarde me calentaba la piel. Pensé en Javier, que ahora pasaba más tiempo en casa, y en cómo nuestra relación también se había fortalecido. Con Rosa, mi amistad se volvió aún más profunda, gracias a sus consejos y su apoyo constante. Pero también hubo un distanciamiento. Dejé de preocuparme tanto por lo que los demás pensaran de mí. Entendí que mi valor no dependía de su aprobación, sino de mi amor y mi esfuerzo. Esa redefinición de mí misma me hacía sentir libre, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. En casa, mientras regaba mis plantas, Arturo me abrazó. Carmen, eres el corazón de esta casa, dijo, y sus palabras me llenaron de calor. Rosa, que vino a visitarme, añadió, y de esta colonia también. Reímos, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Mi relación con Sofía no era perfecta, pero era real. Decidí que seguiría construyendo ese puente, no solo por Emiliano, sino por todas nosotras. La familia, entendí, no se trata de estar de acuerdo, sino de estar ahí. Ahora, meses después, mi vida tiene un ritmo diferente. Cada mañana camino al mercado con Rosa, comprando hierbas y frutas, pero también compartiendo risas y sueños. Sofía me llama casi a diario, a veces para pedirme un consejo, otras solo para contarme cómo está Emiliano. La semana pasada, me invitó a pasar el día con ellos, y juntos hicimos tamales, como lo hacía con mi madre. Ver a Emiliano reír en mis brazos, con Sofía a mi lado, me llena de una paz que no cambiaría por nada. He aprendido que el amor no siempre es inmediato, pero siempre encuentra su camino. Caminando por el parque, el aroma a jazmín me envuelve. Pienso en todo lo que pasé. Los rechazos, las dudas, las noches de insomnio. Cada paso fue una lección, no solo sobre Sofía, sino sobre mí. Entendí que mi valor no está en lo que los demás aceptan de mí, sino en lo que yo decido dar. Mi relación con Sofía, con Javier, con Emiliano, es un recordatorio de que la familia se construye con paciencia y corazón. Y aunque el camino no fue fácil, cada lágrima valió la pena por la conexión que tenemos ahora. En casa, mientras bordo un nuevo mantel, Arturo me observa con una sonrisa. Carmen, siempre supe que lo lograrías, dice, y yo le devuelvo la sonrisa. Rosa, que llega con un pedazo de pastel, añade, eres un roble, amiga. Reímos,
y siento que mi vida está en su lugar. Emiliano crecerá con mis historias, mis remedios y el amor que siempre quise darle. Y yo, a mis 60 años, he aprendido que la fuerza no está en ganar, sino en seguir amando, sin importar los obstáculos. Este es mi nuevo comienzo, y lo abrazo con todo el corazón.